Desde el inicio de los tiempos, la filosofía abarcaba la totalidad de los conocimientos. Los filósofos destacaban en varias áreas del conocimiento, no limitándose únicamente a una área en concreto. Por ejemplo, Aristóteles trabajó en conocimientos de física, biología, psicología y ciencia política. Esto los convertía en polímatas. No se limitaba el conocimiento, daban paso a obras originales. La ciencia poseía una unidad fundamental que se apoyaba en una base tripartita, que eran las personas, las ideas y las aplicaciones. Fue a partir de este siglo que los científicos comenzaron a realizar una división entre el estudio de los fenómenos naturales y otra de los asuntos humanos. El trabajo experimental y empírico tienen una mayor importancia, hecho que puso en desventaja a la psicología, ya que la comunidad científica otorgó mayor importancia al estudio de los fenómenos de la naturaleza. Daban una menor jerarquía a los conocimientos a priori. Esto inicia la disputa que ha afectado a la psicología a través del tiempo, ya que desligó el conocimiento de la ciencia natural, de la social y del comportamiento. La psicología ha enfrentado a lo largo de la historia grandes controversias para ser considerada como una ciencia, lo que ha creado un panorama de debate sobre la consideración de la dirección de su estudio. La controversia ante la disyuntiva explicación y comprensión. La filosofía ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia en la formación del conocimiento y el estudio de las ciencias. Otorga una visión reflexiva y crítica, porque no acepta ninguna teoría de lleno sin antes cuestionar y poner en tela de juicio lo expuesto por ella. Analiza de forma minuciosa y detallada, de manera que no sea aceptada solo porque cierto autor la postula. Las características propias de la filosofía son el problematizar, criticar y reflexionar sobre la observación de la naturaleza, la conducta y el comportamiento de los seres humanos y de la sociedad. La relación entre la filosofía y la psicología datan desde la época de los griegos, cuando uno de sus principales intereses era el conocer el origen del universo y la razón del pensamiento, a partir de lo que observaban a su alrededor y de la relación del alma y el cuerpo, para después incluir a la mente. El conocimiento psicológico surgió porque, a diferencia de otras ciencias, el objeto de estudio es parte del sujeto, de su psiquis, así como el ser humano tratando de profundizar un conocimiento de sí mismo y explicar su propio proceso de aprendizaje. El idealismo filosófico menciona que el pensamiento es la esencia de todo cuanto existe. Establece que primero es la idea y luego se crea la materia. Postula a Dios como creador de todo cuanto existe. Sus principales representantes fueron Platón, Descartes, Leibniz, Nicolás Malebranche, Kant y Fichte. El materialismo filosófico afirma la primacía a la materia y como secundario la idea. Primero existió la naturaleza y en un proceso evolutivo se crearon diferentes formas de vida como plantas, animales y el hombre al último. Del materialismo surgen las ciencias como la biología, la medicina, la geografía y la astronomía. La época griega donde se inician los cuestionamientos sobre el ser humano, alma y el cuerpo, haciendo referencia a Platón y a Aristóteles. Por su parte, Aristóteles no solo considera al alma como esencia del hombre, sino que dota al cuerpo de sensación, percepción, memoria e inteligencia. El escepticismo tiene la facultad de oponerse de todas las formas posibles a los fenómenos posibles, para llegar al equilibrio de las cosas y de las razones opuestas. No hay ningún saber firme ni se puede llegar a una opinión segura. Hume. Los principales representantes eran Pyrrhon de Elis, Miguel de Montaigne y David Hume. El empirismo se enfoca en el papel de la experiencia atada a los sentidos en la formación del conocimiento. Valora la experiencia como norma fundamental del conocimiento humano. Primero, no existen las ideas innatas. Segundo, el único conocimiento real está basado en experiencia. Tercero, el conocimiento es una realidad externa, sensible, material, cuantificable y matizable. Sus principales representantes fueron Thomas Hobbes, John Locke y George Berkeley. Racionalismo.
Su etimología proviene de la palabra latina ratio, que significa razón. Se caracteriza por lo real, por los conceptos o sistemas mentales y a la explicación de la ciencia en términos lógicos. Resalta el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Sus principales representantes fueron René Descartes y Blaise Pascal. El pragmatismo proviene del griego pragma, que significa hecho u obra. Movimiento que se inicia en los Estados Unidos. Es una tendencia idealista. Niega el carácter objetivo de la verdad y afirma que el valor de la teoría no se refleja en la realidad, sino en la utilidad y su función. Identifica la realidad con el conjunto de la experiencia subjetiva. Sus principales representantes fueron William James, John Dewey y Charles Sanders Peirce. Estructuralismo. En un inicio se consideraba únicamente como un estudio de la lengua. Planteaba que nada puede existir sin la existencia de otra cosa, es decir, que son elementos interconectados que se dan sentido entre sí. La psicología creía que la mente era un conjunto abstracto de elementos que se combinaban entre sí y que daban lugar a un pensamiento. La intención del estructuralismo dentro de la psicología era estudiar la estructura de la mente humana y se veía claramente influenciada por el método científico. Neopositivismo. En el siglo XX, la visión científica propia del positivismo fue reformulada en el circuito de Viena con los recursos de la lógica matemática y de la filosofía del lenguaje. Este movimiento científico y filosófico fue hecho por Moritz y disuelto definitivamente en 1936. Su precedente más inmediato está en la tradición empirista de Ernst Mach, 1838-1916. La epistemología de este autor considera que la ciencia se refiere solo a los fenómenos tal como se presentan en la experiencia. La perspectiva de Mach afirma que la ciencia tiene como un único objetivo la economía del pensamiento, es decir, la formulación de teorías que no pueden considerarse verdaderas o falsas. Según el neopositivismo, el conocimiento la consideran como una realidad solo que se da en el pensamiento cotidiano o científico concreto. Sus principales exponentes fueron Rudolf Carnap, 1891-1970, Moritz Schlick, 1882-1936, Hank Rauscherbach, 1891-1953. Rudolf Carnap nació en Alemania, fue un destacado defensor del positivismo lógico, uno de los miembros más destacados del circuito de Viena. En 1928 publicó libros importantes llamados La estructura lógica del mundo y Pseudo-problemas de la filosofía. Moritz Schlick estaba influenciado por el pensamiento de Carnap. Sus obras importantes son Teoría general del conocimiento y Problemas de la ética. Hank Rauscherbach, sus obras importantes fue El átomo y cosmos, Teoría de la probabilidad, Experiencia y predicción. En el neopositivismo se afirma de un modo más cauto y sutil que existen problemas carentes de sentido y se restringe el campo de los problemas dotados de sentido de estudio como la estética, filosófica, política, historia. Se caracterizó precisamente por sostenerse en una relación de reciprocidad entre filosofía y ciencias sociales. Horkheimer decía que una teoría crítica debía cumplir tres principales criterios: explicativa, de la realidad social, especialmente de un término de poder; práctica, reconocer a los sujetos como agentes del propio contexto e identificar su potencial para incluir transformación de dicha realidad; normativa, debía dejar claro de qué manera podemos formar una perspectiva crítica y delimitar objetos alcanzables. Formuló su teoría crítica por primera vez en 1937. Su posición con respecto a la búsqueda de soluciones coherentes con los problemas sociales desde lo sociológico y lo filosófico se apoya en el marxismo heterodoxo. Theodor Adorno
Critica el capitalismo por considerarlo el responsable de la degradación cultural y social. Dicha degradación es causada por las fuerzas que devuelven a la cultura y las relaciones sociales como un objeto mercantil. Herbert Marcuse sostenía que el capitalismo ha dado cierto bienestar y mejora en el nivel de vida de clases obreras. Si bien esta mejora es minúscula desde la realidad, sus efectos son terminantes, ya que de esa manera el proletariado ha desaparecido y todo movimiento contrario al sistema ha sido absorbido por la sociedad hasta considerarlo válido. Las causas de esa absorción se deben a que el contenido de la conciencia humana se ha fetichizado utilizando los conceptos marxistas. Jürgen Habermas, su mayor aporte ha sido su teoría de la acción comunicativa. En esta sostiene que los medios de comunicación colonizan los mundos de la vida y esto ocurre cuando los sueños y las expectativas de los individuos resultan de la canalización estatal de la cultura y bienestar. A partir de esto define la racionalidad comunicativa como una comunicación que se orienta a lograr, sostener y revisar el consenso, definiendo el consenso como el que se fundamenta en afirmaciones de validez criticables que se reconocen intersubjetivamente. El constructivismo asume que el conocimiento es una construcción mental, resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende a percibir una realidad, la cual está conformada por una serie de fenómenos externos al individuo. Esta realidad está basada en un conocimiento. Este conocimiento es la información que describe las características de estos fenómenos, formando así una construcción social. Esta construcción social somete a los individuos a un interactivo aprendizaje entre sujeto y objeto, por medio de un lenguaje que otorga un significado y un sentido propio. Asimismo, el construccionismo social se opone generalmente al esencialismo, que define fenómenos específicos en función de otros términos independientes, pues claro está que el conocimiento está compuesto por realidades múltiples de experiencias naturales, percibidas por la interacción social de distintas comprensiones que describen nuevos significados. En definitiva, la historia del pensamiento científico nos enseña que nunca ha estado enteramente separado del pensamiento filosófico. Las grandes revoluciones científicas siempre han sido determinadas por conmociones o cambios de concepciones filosóficas. El pensamiento, es decir, la ciencia física, no se desarrolla en vacuo, sino que siempre se encuentran en el interior de un cuadro de ideas, de principios fundamentales que habitualmente han sido considerados como pertenecientes a la filosofía. Coire.